Soy Xavi Masó, soy consultor y formador en QRM Institute. Y una de las cosas que hago como parte de la actividad profesional es explicar Quick Response Manufacturing y orientar a las empresas mediante la aplicación de Quick Response Manufacturing a mejoras en los tiempos de respuesta. Y mejoras quiere decir reducciones. Eso es lo que nos propone Quick Response Manufacturing. Ahora os haré 4 pinceladas sobre esto. Y de aquí viene el tema de este webinar, que consiste en ver cómo podemos mejorar, pero no mejorar por mejorar o mejorar enfocados a según qué, sino mejorar enfocados a la reducción de tiempos. Y aquí viene el cómo hacer esta mezcla entre las herramientas de mejora continua que todos conocemos y la metodología Quick Response Manufacturing, que lo que nos enfoca es a tiempo, a la reducción de tiempo, ¿no? Quiero presentar también a Cristian Castillo, ¿eh? Que es director académico de formación continua en el área de producción, calidad y medio ambiente en la Universitat Oberta de Cataluña. Cristian, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Xavier. Y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este webinar que hacemos en el contexto del lanzamiento del nuevo curso de mejora continua en entornos cambiantes, en el que todo el tema de QRM pues cobra especial relevancia, ¿no? Como veremos en esta sesión, a través de un caso de estudio que nos trae Jordi Rodríguez, ¿no? De TM Comas, podremos ver la importancia que tenemos a día de hoy en formarnos en este concepto que en muchas ocasiones nos damos cuenta de que es un gran desconocido. Cuando hablamos de Lean Manufacturing, casi todo el mundo a día de hoy lo conoce, y sí que nos sorprende cuando con algunas empresas comentamos todo lo que engloba QRM y que hay muchas personas que todavía no lo conocen, ¿no? Y creemos que en un entorno cambiante de altísima incertidumbre es necesario hacer ese paso, hacer esa evolución, transicionar hacia modelos más tradicionales y evolucionar a esas organizaciones más ágiles. Y en este caso, QRM, como podréis ver en esta presentación, es una gran herramienta que nos permite dar ese salto. Gracias a QRM Institute por colaborar con la UOC en el lanzamiento de este programa y también por haberme invitado a este primer webinar. Y nada, encantado de participar y de poder también hacer alguna pregunta al ponente. Y si os parece también al final de esta sesión, pues la idea es poderos dar una breve pincelada de ese curso que se va a lanzar por si alguien estuviese interesado o interesada en saber más y cómo poder aprender de QRM. Así que adelante, Xavi, te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristian. Bueno, un poco la mejora continua, todos la conocemos, este gran concepto en la industria es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Y la mejora continua nos proviene básicamente de Toyota Production System, de Lean Manufacturing, que establecen la manera de hacerlo de una manera coherente, de una manera expandida a toda la organización y con un sentido único, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que previo a este concepto de Kaizen, ¿vale? que nos aporta Toyota Production System y nos llega a Occidente mediante el Lean Manufacturing de Womack y Jones, esto no quiere decir que no se hiciera cosas y mejoras para optimizar los procesos antes de esto. Lo que pasa es que no había una filosofía, un pensamiento, una línea de trabajo tan establecida y tan integrada en el día a día de lo que son las operaciones y el trabajo que se hace en una empresa como lo que se hizo gracias a Toyota, ¿de acuerdo? Kaizen es un concepto muy japonés de esa pequeña mejora, ese gran cariño por hacer las cosas mejor cada día. Y simplemente,
y déjame decirlo así, por la belleza de hacerlo mejor, ¿no? O sea, no porque persigamos nada más, sino porque nos planteamos eso, ¿no? Esa pregunta, ¿vale? ¿Y esto no puede mejorarse? Y esto es esa parte de filosofía que nos aporta ese concepto de Kaizen. Por otro lado, lo que tenemos, esto evidentemente se aprende y se valora como algo muy positivo en las empresas y se desarrollan muchas herramientas, organizan estas líneas de pensamiento en métodos y metodologías para estructurar métodos y procesos que nos conduzcan a una mejora sistemática de nuestros procesos, ¿vale? Aparece Toyota Production System por aquí, evidentemente porque es quien piensa cómo integrar producción y mejora de una manera sin costuras, ¿de acuerdo? Luego tenemos el ciclo de Deming de PDCA, como os comentaba, esto es previo al pensamiento Kaizen o contemporáneo al inicio del pensamiento Kaizen en mejora en Toyota, ¿vale? Y esto, ¿vale? Hay pensamiento que ya evoluciona para aquí. Luego tenemos Lean Six Sigma, que ya no es mejora continua, son proyectos de mejora, ¿vale? O sea, el tema de la mejora continua queda en otro ámbito para Six Sigma y lo que se dedica es a grandes proyectos transversales en las empresas que lo que intenta es hacer un salto mediante un análisis y una resolución muy condensada de determinados problemas que tienen una solución poco conocida, ¿no? Y luego tenemos Kata, que también es otro paso a paso de aprendizaje. Kata nos invita a mejorar aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas metodologías, podemos escoger la que queramos, integrarla, todas nos van a aportar grandes beneficios llevándolas aparejadamente con las operaciones. Luego también, claro, la mejora se ha hecho tradicionalmente para conseguir optimización en el uso de los recursos, ¿vale? Esa eficiencia de recursos, esa eficiencia en los costes. Al final, la productividad no es nada más que el cociente de los insumos y de los productos que obtenemos de los procesos. Entonces, este concepto de productividad se ha usado muchas veces como faro, como guía de los esfuerzos de mejora. Lo que queríamos era mejorar los costes, mejorar el rendimiento, aumentar la capacidad para poder hacer más, ¿vale? Y todo esto está muy bien, pero puede enfocarse, la mejora continua puede enfocarse a otros objetivos que también van a servir para tener unos rendimientos y unas eficiencias distintos, ¿vale?, a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Y seguramente el potencial de enfocar la mejora a conseguir tiempo está mucho más inexplorada y puede conseguir unos rendimientos mucho más fáciles, o sea, las frutas maduras que tenemos al alcance están mucho más al alcance que a las frutas que ya hemos explotado enfocándonos a coste y a la optimización de la productividad, que seguramente ya hemos realizado muchos esfuerzos y los siguientes premios están bastante lejos y tenemos que estirarnos bastante para conseguirlos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, ver que podemos enfocar la mejora a distintos ámbitos, también nos permite abrir unas posibilidades, unas perspectivas de conseguir avanzar en cosas que no teníamos claro que realmente podía hacerse o para qué podía hacerse, ¿no? Entonces, Quick Response Manufacturing, que esto ya es una metodología que aparece de manera mucho más reciente, ¿vale? Y por eso seguro que es menos conocida, pero más reciente quiere decir que tiene 30 años. O sea que este año, en el 2023, Quick Response Manufacturing, en el Congreso Anual en Wisconsin, va a celebrar el 30 aniversario de la metodología. Entonces, no es que sea algo nuevo o novedoso de hace poco. Está basado en la competencia basada en tiempo, todo el pensamiento, la filosofía de la competencia basada en tiempo de finales de los años 80 y aprovecha esa orientación al tiempo junto con una necesidad de muchas empresas que no encuentran en el Toyota Production System o Lean Manufacturing
una manera que les complete de manera eficaz la gestión de sus procesos, y Quick Response Manufacturing ofrece este enfoque a tiempo y cómo organizar a toda la empresa, a todos los procesos, a un único, alrededor de un único objetivo, que sería esta reducción de tiempo de respuesta, ¿vale? Entonces, QRM nos explica, ¿vale? Cómo servir a esta demanda irregular, cambiante, bajos volúmenes, grandes volúmenes, producto personalizado, tiradas cortas, cosas que no vamos a volver a fabricar en la vida, y cómo, enfocándonos a tiempo, vamos a dar una mejor respuesta a este tipo de demandas que tienen nuestros clientes, mejor que si nos enfocamos a coste. Porque si nos enfocamos a coste, vamos a generar algo, ¿vale?, que nos va a parar completamente nuestros procesos, ¿vale?, que es colapso, mucho trabajo en proceso, intentar eficientar procesos que tienen estas irregularidades es muy difícil, y con esto pues lo que nos comportará será muchos problemas, ¿vale? El factor clave en todo esto es comprender cómo nos afecta la variabilidad, ¿vale? Y cómo ser rápidos nos da esta ventaja que nos vence en los efectos de la variabilidad, ¿vale? Y con todo esto, ¿vale?, QRM pues nos enfoca esta mejora continua a las reducciones de tiempo, ¿vale? Y además es que reduciendo tiempos conseguimos que los procesos sean mucho más eficientes, y si los procesos son más eficientes, los costes van a reducirse. O sea, en lugar de tener el objetivo primario de reducir costes, reduzcamos tiempos, y la consecuencia de mejorar esta eficiencia en tiempo va a ser una reducción de costes. Bueno, y con todo esto, o sea, haciendo esta breve introducción, ¿vale? Que sería pues alrededor de la mejora continua y Quick Response Manufacturing y cómo coinciden en este enfoque a tiempo, me gustaría presentar a Jordi Rodríguez, que es del equipo de producción. Él se encarga de la secuenciación de producción, de la mejora continua en TM Comas, y me gustaría, pues eso, que nos explicara de primera mano experiencias suyas, pues con este enfoque a tiempo, con estas herramientas de mejora y con QRM, que él conoce mucho de todas estas partes, ¿vale?, que os estaba explicando, y que intenta combinar, ¿vale?, para conseguir resultados en comas, y nos va a explicar ahora un poquito cómo. Jordi, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy Muy bien, buenas un poco tardes, Jordi. liado, pero bien. Y mira qué horas, ¿eh? Y un poco liado. Es Ya, que ya, exacto. sí, Nunca sí, para. uno no para. No, no, no. Muy bien. Explícanos un poco qué es y a qué se dedica Temecomas. Mira, aquí vemos un trabajo de lo que hacéis, y yo, Sí, si te parece, voy a poner cosas y tú nos vas explicando. vale. Sí, sí. Pues mira, TM Comas nace realmente en 1952 y ahí principalmente se dedicaba a la construcción e instalación de barandillas, vallas, soldaduras de un taller pequeño de un pueblo, o sea, nada que ver a lo que nos dedicamos ahora. Sin embargo, pues poco a poco fue siguiendo un camino empresarial más orientado a la ejecución de trabajos especiales y de mantenimiento, sobre todo dentro del sector de la mecánica de precisión. Y sobre todo, principalmente a partir de entrar en contacto con las diferentes empresas del tejido industrial y petroquímico, principalmente de Tarragona, fuimos eso, especializándonos cada vez más en un tipo de faenas en concreto, las de alta precisión y ingeniería de superficies. Y tras 70 años aprox de experiencia en el sector y trato cercano, continuo con los clientes, pues nos ha llevado a esta pequeña empresa a convertirnos realmente en un referente en la industria, ya no tanto a nivel catalán o europeo o español, sino más bien a nivel europeo, incluso en otras partes del mundo. Cubriendo así, principalmente nos cubrimos toda necesidad del todo lo que pueda necesidades que tenga el cliente, intentando ofrecer un servicio de 360 grados y totalmente personalizado a sus necesidades, y hacemos un poco de todo, sinceramente. Como se puede mostrar, pues desde turbinas desde 8 etapas a una etapa, rotores eléctricos también desde menos de 1 metro, incluso alguno que hemos hecho de 8 metros, recubrimiento de superficies, aumentando así la vida útil de las propias piezas, ya sea por tecnología de plasma o de láser, como por ejemplo se muestra aquí en una de las fotos, valvulería,
Trabajamos para industria papelera, industria química, petroquímica, nuclear, militar. Estamos muy diversificados, principalmente. Variabilidad a más Sí, no variabilidad a poder, tope. a Correcto. tope. Variabilidad de todo tipo. Y Exacto. pieza única, porque evidentemente no se van Sí, a estropear los cierto, cierto. 24 rotores, ¿no? Correcto, correcto. Pieza Cierto, única, cierto. eh, un trabajo completamente distinto porque cada Sí, reparación es completamente distinta. sí, sí. O sea, tenemos una gran variabilidad de entrada, de faena, porque al final también ofrecemos un servicio, como decía, de 60, incluso 24/7, los 365 días del año, porque damos servicio directo a estas empresas. Hay muchas de las cuales no pueden parar, o factorías, centrales, etcétera. Además, eso, variabilidad de pieza única la mayoría de las veces. No sabemos ni cuándo entran las piezas, ni qué tipo de piezas van a entrar, pero nuestros clientes nos reclaman el menor tiempo posible. O A sea, es eso iba bueno, la bonito y segunda barato. pregunta. O sea, lo tiene A todo, eso- ¿sabes? exacto, exacto, exacto. A eso iba la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué importancia Ah, tiene vale. el plazo de esta empresa? Que ya se percibe un poco, ¿eh? O sea, Sí. Bueno, como decía, en nuestro caso, ofrecer un servicio directo tanto a factorías siderúrgicas, centrales, como he dicho, tanto eléctricas como nucleares, claro, son empresas que no pueden parar. Entonces, sí que nos ha pasado alguna vez de llamarnos por ejemplo, la central de San Adrián cuando no estaba operativa o alguna otra, de que depende de qué equipo, o lo reparamos en una noche o tienen que parar la planta. X tiempo con la energía y sobre todo el coste que eso implica. Por tanto, la mayoría de los clientes, no todos, evidentemente, pero sí que reclaman eso, mucho tiempo. Me importa más el servicio y el tiempo que no el precio como tal. Pero, o sea, una de las cosas que siempre utilizo un símil es como un hospital. O sea, somos un hospital de piezas mecánicas, y así se entiende más fácil. En el sentido de que contamos con diferentes categorías de prioridad en función de las necesidades del cliente. Además, no hay una planificación cerrada, por lo tanto, en caso de llegar a una emergencia o urgencia, igual que en un hospital, pues hay que dejar de tratar al paciente X que estés tratando para dejarlo para ponerte al siguiente o para coger uno para luego continuar otra vez con el anterior, con los sobrecostes que eso implica de empieza otra vez una faena, variabilidad constante de cambios. Encima estamos hablando de que, por ejemplo, a priori pues no puede parecer mucho de empresas, pero casi un tercio de las órdenes de producción que tenemos anualmente son urgencias. Y esos son pues más o menos de diario o semanalmente, como lo tenemos, son unas 40-50 faenas urgentes de media en curso para una pyme que somos unos 60 trabajadores. Entonces, es un nivel de urgencias brutal. Como podéis observar, o sea, los plazos de entrega no son los mejores del mundo, lo tenemos todo en contra, por eso sí que probando diferentes técnicas, sobre todo de Lean o diferentes técnicas de mejora continua, pues evidentemente no era para lo que estábamos hechos o podía cubrir esas necesidades. Y entonces a partir de ahí, pues se empezaron a buscar otro tipo de alternativas de mejora continua, técnicas de organización de la industrial para mejorar este propia idiosincrasia tanto de la empresa como de los propios clientes. ujú. Y cómo entrasteis en contacto con QRM, porque una vez estudiasteis Lean y visteis Sí, otras herramientas de mejora, pues dijisteis, no nos acaba de servir, ¿no? Vamos a buscar cosas nuevas y entrasteis en contacto con QRM. ¿Cómo fue sí, sí, eso? sí. Fue un poco por casualidades de la vida, sinceramente. Como todo en esta vida que pasa así, que a veces ni te lo esperas. Yo realmente entré en la empresa en 2019, ya con un rol más concreto, que lo explicaré, pero realmente el primer contacto que hubo con QRM fue por casualidad a través de una feria en Holanda, donde uno de los miembros de gerencia, de visita, hablando con uno de los gerentes también de unas empresas que coincidían en la feria y que además conocían porque eran clientes, empezó sobre el tema sobre el QRM, que aquí en España pues no se escuchaba tanto, pero por ejemplo en otras partes más de Europa pues tenía más fuerza. Y a partir de ahí pues se vieron las oportunidades que presentaba QRM respecto sobre todo al Lean, por lo que en 2018, una vez acabada la feria y unos pocos meses después, se organizó un primer contacto a través de una formación in situ con Sergi Musons en la empresa, principalmente a gerencia y cargos intermedios, ver un poco pues qué podía ofrecer QRM más allá de lo que buscas por internet o había, sino que nos expliquen de primera mano. A partir de ahí se hicieron una serie de formaciones también. Y ahí fue un poco el inicio hacia el cambio. Aunque, claro, no había
mucho por hacer y el problema es, pues como en todas las empresas, o sea, el día a día te come y no tienes tiempo a hacer según qué proyectos y menos si quieres cambiar algo tan grande como es, pues eso, un poco la cultura de la empresa o mejorar en muchos aspectos a la vez. Por lo tanto, luego una de las cosas que se fue haciendo es que faltaba, pues, o se vio, es que faltaba, pues, alguien más especializado en, o con una figura más concreta, pues, en QRM o en mejora continua como tal. Que luego descubrimos que en QRM se llama QRM Champions, sí, y que suena más molón, pero y que fomentar eso, sobre todo tipo de acciones de mejora continua desde un aspecto, desde una perspectiva a tiempo, pero no solo centrándose en a tiempo y porque es QRM hay que aplicarlo todo, sino simplemente pues, adaptar lo que interese de QRM, adaptar lo que interese de Lean y veíamos que poco a poco, por nuestra metodología y nuestra manera de trabajar, nos interesaba más, más cosas de QRM. Y es un poco dentro yo en esta figura realmente. Yo empecé en 2019, principalmente primero con ese papel, aunque evidentemente pues a día de hoy he hecho un poco de todo, porque al final lo que sí que se tiene claro es pues si te dedicas a la mejora tienes que tocar todos los palos. O sea, no es cojo una filosofía de mejora y voy con esto a muerte, no, porque a lo mejor la estás liando, porque a lo mejor en tu empresa te interesa más otra cosa. O a lo mejor te interesa más coger esta parte de Lean, mezclar con esta de QRM, mezclarla con esto de Kaizen o con esto de 5S, yo qué sé. Al final lo que se trata es tener mucho conocimiento sobre diferentes metodologías que haya. En mi caso en concreto, soy, pues, De bueno, hecho, perdón, sí, Jordi, si me permites, sí, Xavi, porque lo que estás comentando es muy interesante. A mí, bueno, tenía esta pregunta, ¿no? Que más o menos sí que has contestado, la de cómo os habéis formado en QRM, pero me interesaría sobre todo poner ese foco, ¿no? De atención ujú, en todo ese aprendizaje que al final, por lo que correcto. nos comentas, habéis tenido que ir, ¿no? De la mano de QRM Institute, porque quizás os costaba encontrar ese tipo de Sí, sí, sí. formación en otra entidad. ¿En qué os ha servido, ¿no? Al final todo ese aprendizaje, si tuvieses que resumirlo y compactarlo en una breve respuesta, ¿en qué crees que te ha ayudado esa formación, ese tipo de formación? L- ¿La formación más teórica o el después de años ya había aplicándolo, visto o...? Al final todo, ¿no? Yo creo que todo suma. Y incluso Sí, la segunda, ¿no? La práctica al final es la correcto. que más vale. Pues mira, respondiendo muy brevemente, lo que más me ha servido es para demostrar que la teoría y la práctica son cosas completamente distintas. Tal cual. ¿Por qué? Porque al final sí, toda metodología tiene una teoría y evidentemente aplicada, pero con unos contextos muy concretos. Y al final el contexto es lo que te da sentido de lo que tienes que aplicar. Por eso decías también antes, o sea, eh, para mí personalmente, o sea, QRM y Lean son complementarios. Y de hecho, vuelvo a en una de las cosas que he aprendido aquí es precisamente eso, el ver qué bien ligan las dos. ¿Por qué? Porque donde el Lean, por ejemplo, es muy bueno en series, en mejorar esos tiempos de eficiencia, QRM no. Pero en lo que es muy malo Lean, que es en atacar precisamente los tiempos que muertos, parados entre etapa y etapa y demás, QRM es muy bueno. Entonces, por eso decía, al final, una de las cosas que sí que me ha servido mucho es eso, es a ir formando, ir aprendiendo, a ir viendo diferentes cosas y decir, vale, pues esto lo puedo aplicar, esto de esta parte no, pues, pero puedo adaptar esta de aquí, pues ahora puedo hacer esto de aquí. Y a partir de así, sobre todo, ampliar una visión mucho más amplia eh, y no tan ceñida a una teoría pura. Pero claro, esto es lo que digo, es conocimiento, aprender, formarse y a partir de aquí ir creando tu propio criterio que con tu experiencia irás diciendo, pues mira, lo que digo, esto me sirve, esto no, esto tal, adaptado a las necesidades de cada empresa, porque cada empresa es un mundo y todos tenemos nuestros problemas, evidentemente. Aquí, hablando de problemas, ¿vale? Me gustaría plantearte uno que te toca muy de cerca sobre la Sí. planificación. A ver, Explícanos un se me poco. presenta, ¿eh? Pasa palabra, ¿no? Sí, a ver, esta es nuestra... Hemos mejorado mucho, eso sí que es cierto, o sea, pero claro, es un proceso muy largo que hemos ido haciendo, sobre todo, como un poco ligando con la pregunta de antes, también el aprender haciendo. O sea, el que utilizan muchos americanos, el learning to doing, que es, pues eso, si algo no va bien, ir mejorando, ir tal. ¿Por qué? Porque la planificación, por ejemplo, y yo soy el primero que venía con unas ideas más preconcebidas, me he dado cuenta que no iba tan bien. Entonces, como comentaria un poco anteriormente, que por suerte o por desgracia tenemos en contra pues lo que serían las tres Marías o las tres grandes males de toda planificación, que es una altísima variabilidad de entradas de producción que no controlamos, o sea, pueden entrar a cualquier momento, en cualquier tipo ya puede ser una urgencia, una emergencia, una faena estándar, también una variabilidad constante de procesos al trabajar principalmente en pieza única y además
dedicándonos a sectores tan diferentes unos de otros. O sea, ya digo, tenemos máquinas preparadas tanto para trabajar con rotores o piezas de hasta 8 metros a trabajar con tornos de 1,5 metros. Claro, al final es mucha variabilidad en muchas cosas. Entonces, la eficiencia ahí estaba todo en contra. Aparte, tenemos la capacidad limitada de producción, que al final es algo de X personas, X máquinas, X recursos. Y somos una pyme, entonces eso ya complicaba todo muchísimo. Pero bueno, Ujú. eso sí que fue durante los años, o sea, no pasa de poco a poco, pero sí que se acabó descubriendo que había un gran problema con los plazos. Pero aparte porque íbamos tarde, porque nuestros propios clientes nos estaban diciendo, oye, estáis entregando más tarde de lo que deberíais, porque para eso movía un fabricante, porque es contra los que competimos realmente. Entonces, era algo un poco inaceptable por los clientes y ahí se vio pues, la necesidad de atacar mucho hacia aquí. A base de planificación, como decía un poco, pues se intentaron deshacer diferentes opciones y técnicas de gestión de la producción, pero todas iban fallando un poco debido a las altas variabilidades porque no se pueden controlar. Y al final es un poco lo que te marca la planificación. Y con el hándicap de no poder tener una planificación cerrada para poder decir, vale, tal día acabo esto para poder empezar esto y no sé qué, sino que es más caos. A base de ahí, pues pasados los años, la manera de trabajar sí que ha ido cambiando muchísimo. Hemos ido utilizando muchas técnicas diferentes a todos los niveles. Ha sido un cambio un poco cultural. Evidentemente se empezó una sección en concreto y a partir de ahí se fue un poco ampliando. El, aprendiendo a base de vamos haciendo. Y la nueva filosofía a seguir pues se puso en marcha hace, ya te digo, desde 2019 hasta ahora. Aún queda camino por recorrer. Llevamos mucho, pero poniendo un ejemplo, el lead time medio antes eran de sobre unos 56 días y para 1.263 órdenes de producción, que lo he mirado antes, anuales, eso fue algo en 2017. Sin embargo, ahora el lead time actual, 5 años después, son 40 días, son 16 días menos, pero es que hacemos 1.475 de media o unas 1.500. O sea, podemos hacer mucho más que antes y en mucho menos tiempo que antes. Eso evidentemente pues, nos da una agilidad muy amplia y eso, una de las cosas que más se consiguen es con formación, pero no solo los cargos intermedios o directivos y demás, sino también operarios, que al final es, lo que estamos hablando es que tienes que cambiar un poco la mentalidad, enfocar, sin perder evidentemente el foco de coste, pero centrar también mucho en los tiempos. Ujú. Correcto, correcto, correcto. Hablando de cambios, ¿no? O sea, ¿qué retos estáis afrontando ahora mismo en comas más allá de la planificación, ¿no? Que es un Uh gran -huh. qué. No, eso, un poco lo que comentaba de, evidentemente, o sea, uno de los retos a nivel de producción es la planificación, mejorarlo, también estamos trabajando ahora también bastante con QRM Institute a través de Polka, un software que están desarrollando, que vemos que tiene potencial para poder controlar un poco mejor las órdenes de producción. Sin embargo, también eso no deja de que no sirve nada mejorar una sección en concreto si luego el resto de la empresa va mal o va lento. Entonces, uno de los retos que estamos afrontando es principalmente eso, cambiar todo un poco la cultura entera de toda una empresa. Que es cierto que somos una empresa pequeña, pero cada persona es de su madre y de su padre y es todo un mundo. Entonces, uno de los grandes plazos o retos que tenemos es mejorar esos plazos de entrega, pero a la vez mantenemos la calidad, aumentar la producción, dar un mejor servicio tanto a nivel comercial Ujú. y sobre todo el hacernos un hueco, por mucho que tengamos histórico o lo que queramos, trabajamos para empresas muy grandes, muy fuertes y contra competidores muy fuertes y muy grandes también. Somos un pequeño pez lleno de tiburones que vamos sobreviviendo a través de un target que los demás no consiguen. ¿Por qué? Porque un fabricante original sí te hace lo mismo o incluso, bueno, no lo mismo, no mejor, pero alarga mucho más los tiempos, son más caros, son planificaciones cerradas porque según qué empresas a Siemens no le vas a poner prioridades por quien seas tú, en cambio nosotros no tenemos ningún problema. Entonces estamos centrados mucho en ese target, Ujú. ofrecemos como factores ganadores calidad, servicio y agilidad principalmente, pero ya más a nivel interno, de tal manera de que somos la solución que necesitan nuestros clientes principalmente, sobre todo si les corre Yo, prisa algo, sí, yo, Ujú. Jordi, hay una parte que me encantaría preguntarte porque por lo has favor. pasado así un poco por encima, ¿no? Que comentas que se ha tenido que hacer un cambio cultural Uh -huh. de parte de la plantilla y por mi propia experiencia sé lo que eso puede llegar a suponer, ¿no? Que a veces
puede llegar a ser más complicado que incluso mejorar Sí. los lead times, ¿no? de nuestro proceso. Y te quisiera preguntar específicamente, porque creo que para las personas que están hoy viéndonos puede ser también un punto revelador. Eh, Mm. ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Qué cambios habéis hecho y cómo ha sido esa travesía por el desierto, que en muchas ocasiones es hacer un cambio cultural, a Sí. la hora de que la plantilla pues se sume también a este proyecto de mejora y que al final pues también lo vea como algo positivo, ¿no? Si nos puedes dar una Sí, breve sí, sí. pincelada de esos cambios que habéis hecho. No, no, como muy bien comento, o sea, en nuestra experiencia, que no tiene por qué ser así en todos lados, nos está siendo mucho más difícil convencer a operarios que convencer a gerencia. O convencer a cargos que en teoría dirías, hostia, el operario de turno que aceptaría cualquier cosa. No, al revés. Es un poco nosotros llamamos un poco los anticuerpos de la empresa, ¿sabes? Que ante cualquier cambio siempre hay una respuesta contraria y negativa normalmente. Hasta que luego demuestras que no, era buena idea y entonces ya, bien, bien, bien. Pero al principio siempre es choque, choque, choque. Al final es mucha paciencia. Cambios, la verdad, muchísimos. Soy sincero, o sea, no hay una fórmula de éxito clara, depende de cada empresa. Lo que sí que es imprescindible y clave, y esto sí que lo pongo bastante en manifiesto, es que dirección esté involucrada, realmente. Y sobre todo apueste por ello. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes tener un cargo intermedio, puede ser lo que tú quieras, puede ser un director de departamento de operaciones, de lo que sí, pero siempre tendrás un tope que entrarás en conflicto con alguien, con otro departamento, y ahí hace falta un mediador, siempre. Tanto igual como también para las bases. Y no lo mismo que lo diga un cargo intermedio o incluso un directivo, que lo diga la propiedad de la empresa. Porque si lo dice de propiedad es como el mensaje de, la empresa va por esto sí o sí. O subís al barco o abandonéis al barco, pero iremos por aquí. Y eso es bastante importante. Eso a nivel de más de dirección y sobre todo de convencer a algunos cargos, ya digo, intermedios o directivos, que también evidentemente pues cada uno va a lo suyo. A partir del tema de operarios depende mucho de la persona y de la sección. Es decir, una de las cosas que yo siempre intento es involucrar a la gente. Porque para que no vean que eso que es un proyecto de no, es que otra vez lo han pensado los de arriba y ahora a ver qué nos putea. No, desde las bases. Porque al final tenemos que tener muy claro quién lo va a utilizar, quién lo va a mantener, quién lo va a gestionar. Tú puedes estar haciendo policía todo el día, pero tu trabajo, ¿qué valor aportamos si realmente estamos controlando solos y se respeta el sistema? La gracia es que la gente lo haga porque quiere hacerlo. Entonces, desde el principio, lo más práctico realmente es involucrarlos desde el principio. Darles voz. ¿Qué necesitáis? ¿Qué podemos hacer por vosotros? Empoderarlos. En nuestro caso, por ejemplo, a nivel en producción, bueno, en verdad en toda la empresa, pero hay diferentes fases, hemos ido creando equipos de trabajo. Y no quieren, o sea, lo primero que hicimos fue un poco eliminar los departamentos tradicionales. Cargos, o sea, sueldos no, evidentemente, pero cargos, tal, o sea, limitar un poco el organigrama, hacerlo más plano. A partir de hacerlo más plano, das un mensaje muy directo hacia dónde va a ir la empresa. Como decía, una vez hecho el organigrama más plano, al final lo que queremos es eliminar burocracia y que la gente se vaya sumando al carro. ¿Cómo puedes hacerlo? Involucrándose en los proyectos. Oye, mira, por ejemplo, en nuestro caso empezamos primero con oficinas, porque era en teoría más sencillo. Empezamos con un grupo en concreto que eran comerciales, para poder ofrecer un mejor servicio. A partir de aquí, lo primero, en vez de ir y decirles, no, mira, ahora vais a empezar a trabajar así, 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 así. No, fue, vale, ¿cómo estáis trabajando ahora mismo? Aprendes cómo te involucras, aprendes sus nombres, sabes qué está haciendo la gente. Y ahí, poco a poco vas viendo en qué punto se pueden mejorar. Y colaborativamente entre ellos, intentar un poco que las ideas también vayan de ellos y hacer más trabajo de pedagogía o de acompañamiento que no de imponer. Porque si impones al final, siempre vas a tener choques. Evidentemente hay algunos que te vas a tener que choques sí o sí y vas a tener que imponerte. Es un hecho, pero en la medida de lo posible, intentar sumar aliados siempre. Independiente de la sección, independiente de la zona. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien o sea, hemos tardado nuestro tiempo, ¿eh? No penséis aquí ahora que es la panacea esto. Pero progresivamente sí que vamos haciendo por equipos, vale, empieza a trabajar un equipo. Este equipo empieza a funcionar más solo, vale, empiezas con otro equipo. Te vas asegurando que los pasos sobre todo tienen que ser pasos, aunque sean poco a poco, pero nunca dejar avanzar, nunca dejar avanzar. Y no intentar ser demasiado ambicioso. Ambicioso en el objetivo final, eso sí que es cierto, pero los pasos intermedios han de ser poco a poco. También para dar tiempo a que la gente asimile los cambios, que vayan viéndolo, porque, claro, estamos hablando de un cambio bastante grande. Depende de la zona que queramos hacer, ¿eh? Porque vuelvo a lo mismo. QRM es como Lean. Puedes tener una empresa completamente Lean y tener un departamento solo QRM, o al revés. Nosotros, por ejemplo, nos consideramos una empresa muy QRM,
tanto en valores, en metodología, manera de trabajar, yo mismo que hago de promotor en la empresa, pero luego, por ejemplo, tenemos una sección que trabaja puramente Lean. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de trabajar en esa sección. Y en verdad en esa Correcto. sección lo que nos interesa es más coste y más línea, pues Lean a tope. Y el QRM lo Ujú, centramos en otras cosas. Más ujú. trabajado sobre todo en el tema de personas, que en personas sí que QRM sí que te da muchas más herramientas que no Lean. Eso sí que es cierto, porque se valoran mucho más. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, llámalo QRM, llámalo repito los manganotes. Al final lo que nos Muy interesa es bien. el mensaje, no el cómo se llame. Y para el futuro, que ya sé que estás cociendo y estáis cociendo muchas Sí, sí, cosas estamos haciendo aquí, bastantes cosas. ¿qué pasos tenéis pensados o hacia dónde os enfocáis? ¿Habéis hecho ya esta transformación, empezando con equipos, con la mentalidad, esa QRock de comerciales? ¿Qué tenéis en los planes? A ver, un poco partiendo de la base de como estamos ahora, porque como decía, llevamos ya 5 años, ¿no? Ya, 4, no sé, los 4 años con esto. Los equipos ya son autónomos, todos los equipos se mueven por células, excepto uno que es el más conflictivo entre ellos. Entonces, lo que hacemos principalmente, o como lo estamos trabajando nosotros, es el separar los proyectos. Es decir, dividirlos por clases para precisamente eso, no morir de éxito o no morir de ser demasiado ambicioso y luego no acabar ningún proyecto a la vez. Entonces, lo que hacemos es, teniendo en cuenta que el tiempo y los recursos son disponibles, no son limitados y es lo que tenemos que hacer y todo el mundo tiene mucho trabajo siempre y esto aparte es un más a más, lo que hacemos es dividir en proyectos internos que son parte del día a día y en función de su tamaño e importancia pues conllevan una u otra gestión en función si es dentro de una QRock o un equipo de trabajo o un grupo de taller. Entonces, una de las cosas que hacemos es involucrar mucho al equipo para que ellos aporten las soluciones y dándoles recursos, eso sí. Y luego están los proyectos estratégicos, los cuales gestionamos a través de OKRs, que es la abreviatura de resultados y objetivos clave, los cuales hemos empezado este año, principalmente con Chayma So, sabe de qué estamos hablando, Ujú. que le estamos haciendo con su ayuda. Y esto es un sistema bastante innovador e interesante que se utilizaba mucho en Google, en Intel, puede ser, me suena también. En Y una de Intel, las cosas correcto. es que se eligen anual y trimestralmente unos objetivos marcados por empresa. ¿Cómo los quiere hacer? A partir de estos objetivos de empresa, que pueden ser más lógicos o ilógicos, o más realistas o irreales, se hace una segunda reunión junto con los diferentes coordinadores y representantes de los diferentes departamentos UQROC, porque cada grupo, eso sí, tiene como un coordinador que no es el jefe, evidentemente, que dentro de un grupo todos están igual, al mismo nivel. Eso es muy importante, porque si no, volvemos otra vez al mismo de no, eso que me lo diga él, que es el jefe, y no queremos eso, queremos que todo el mundo se involucre. Entonces sí que tenemos unos roles que se crearon, que es representante y coordinador, que coordinamos un poco el que coordina el grupo, pero no tiene la responsabilidad del grupo, eso sigue siendo del responsable o de gerencia, y el representante que es el que defiende el grupo respecto al resto de grupos. Entonces, este pequeño comité, junto con dirección y demás, ponen en común las ideas primero, a ver hasta qué punto es realista o es menos realista, intentando escuchar así un poco la opinión de todo el mundo. Hacerlo sobre todo muy colaborativamente, sí, más liderazgo tipo Omega. En función de esto, pues se llevan a cabo unas iniciativas. Las iniciativas, eso sí, las propone cada equipo. Es decir, el primer gerencia marca los objetivos que ellos querrían. Lo hace con una segunda reunión con los coordinadores y representantes de cada equipo, que ya digo, puede ser un poco aleatorio. Y sobre todo, nosotros, por ejemplo, lo hacemos rotacionales para que todo el mundo se mezcle en ello. A partir de aquí se ve si son realistas o no y luego cada representante coordinador habla con su equipo y el equipo cada uno dice, vale, ¿qué podemos hacer nosotros para llegar a estos objetivos desde nuestras posibilidades? Y se marcan unas iniciativas. Luego estas iniciativas se le marcan unos responsables, que puede ser cualquiera del equipo. Cada equipo lo eligen ellos. De tal manera, volviendo a lo mismo, y que todo el mundo se involucre por las buenas o por las malas, porque saben que eso va a haber continuidad y van a tener que ir dando respuestas Por por las ellos. buenas, Como, por las buenas, Jordi, por las buenas. bueno, siempre por las buenas, ¿verdad? Y entonces al final es eso, al final el responsable es simplemente que el que se encarga de luego, nosotros por ejemplo cada viernes nos reunimos otra vez, pero solo un representante de cada grupo para que vaya explicando cómo va cada iniciativa desde su grupo, de tal manera que siempre hay un seguimiento de cómo se está haciendo.
Em, digo, esta fue una idea de que tampoco se veía mucho, no se tenía mucha fe al principio, pero ahora que vamos por el cuarto trimestre, la verdad es que ha habido una gran evolución, sobre todo los objetivos, porque al principio eran muy, pues, muy poco a poco ambiciosos, vamos a tiro seguro, pero a medida que se iba viendo que se iban cumpliendo, se iban consiguiendo objetivos y, hostia, que podemos hacer más, hostia, pues este no ha costado tanto, no sé qué. Ahora, por ejemplo, este cuarto trimestre se han marcado unos objetivos bastante ambiciosos, pero que pueden ser muy beneficiosos realmente, tanto para la empresa como para los trabajadores, porque al final en el barco estamos todos igual, estamos todos metidos. Ujú. Entonces, en nuestro caso fue mucho por ahí. Correcto. Eh, pero es un poco de metodología. Entonces, los cambios que tenemos pensado, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues más control sobre el tema de stock y materias primas, mejorar un poco la eficiencia de las horas productivas dentro de taller, intentar reducir aún más el tiempo de respuesta hacia los clientes, dándoles un servicio más personalizado. Hemos ido un poco variando, sinceramente. Y igual, ya digo, sin miedo al error. Que este objetivo no va bien, tú, este fuera, ponemos otro que sea más asequible. O este objetivo era demasiado ambicioso, a lo mejor era mejorar un 5% y hemos llegado a un 2%. Bueno, pues vale. La cuestión es eso, ir siempre avanzando. Porque todo al final va sumando. Todo gran cambio se rige cuando son pequeñas acciones que su suma generan un gran cambio. Entonces, lo importante es centrarse en esas pequeñas acciones, que son las iniciativas propias. Ujú. Muy bien. Eh, bueno, con lo que nos has dicho, seguramente hay respuesta ya para esta pregunta, ¿no? ¿Enfoque a tiempo o enfoque a coste? Es que, te digo en sincero, para mí son los dos. Yo no entiendo uno sin el otro, te lo digo en serio. O sea, porque eso incluso pasa también muchas veces yo, por ejemplo, soy de formación ingeniero mecánico, con más formación en organización de la producción y demás. Sí que veía mucho, pues, equipo Lean, equipo QRM, y no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué esta rivalidad entre uno y otro? ¿O por qué intentar convencer que uno es mejor que el otro? Al final, lo que nos interesa son los dos. O sea, evidentemente siempre hay peros. Y pongo muy, muy brevemente, o sea, en producción, para mí a tiempo, pero no siempre, pero sí en el 80-90% de las ocasiones, sí. ¿Por qué? Por las variabilidades que tenemos. O sea, que tú me dices, no, es que trabajo en una fábrica de laminación de acero, que hacemos X toneladas al año, o hacemos tornillos y hacemos tantos. Pues evidentemente aplica Lean, porque es todo Lean. Pero en todo aquello que no sea touch time o tiempo de máquina puro, aplica QRM, porque son complementarios. Es que Ujú, te van a ir muy bien. ujú, Entonces, o un ejemplo muy claro, o sea, la teoría de restricciones o los cuellos de botella. Tú cuando tienes un cuello de botella en una empresa, en una sección en concreto que te está parando la producción, a ti ahí el coste ya te da igual. Ahí lo que te importa es que el tiempo no pare en esa sección y que no pare y que sea lo más rápido posible. Entonces, partiendo de esa premisa, que es ya la básica de lo básico, es la teoría de restricciones, donde en ocasiones cambiamos nuestro parecer porque puede ser mejor otra metodología o algo porque es por el beneficio de todo, ¿por qué no intentar que los dos se casen? Además, si te enfocas a tiempo, tiempo es dinero, siempre. Ya sea en Lean o en QRM o en Pepito los Palotes. ujú. Muy bien. Si tardo Ah, X horas en hacer esto o en entregar esto y ahora tardo menos, puedo producir más. Por tanto, puedo vender más, por tanto, gano más. Que a lo mejor me aumentan un poco los costes, sí, pero a lo mejor el margen de beneficio sube muchísimo porque estamos haciendo mucho más que antes, por una pequeña inversión. ujú. Entonces, Correcto. para mí personalmente es un complementario. Pero si tengo que Bueno, y elegir, la tiempo. verdad, tú lo has dicho, o sea, el coste es una consecuencia del tiempo. Sí, También es eso, o sea, al final muchas veces es. Y acabando, has hablado de equipos, de células, ¿no? Ujú. De esta transformación. Al final, ¿cómo nos aporta ese trabajo en equipo y esas células a la reducción de tiempos? ¿Cuáles son los ingredientes que crees que tienen estas estructuras, ¿no? Ujú. Las células, los equipos para reducir tiempo. Para mí, o sea, para mí un poco lo principal es intentar reducir la burocracia. O sea, eliminar los pasos intermedios dentro de la propia organización para poder ser más ágiles en la toma de decisiones, en la mejora de servicios, porque eres más rápido. Si el cliente por el día de mañana se despierta y quiere otra cosa, pues tú puedes tener una respuesta rápida y sin ningún tipo de problema y adaptarla a tu planificación. ¿Y eso se consigue cómo? Pues con las células. ¿Por qué? Porque lo que antes eran, por ejemplo, departamento comercial con departamento de producción y ahora el comercial que tiene que ir a no sé qué, luego pasar por no sé qué zona y no sé cuánto. Ahora no. Ahora los grupos son multidisciplinares y encima hemos intentado que cada grupo, aunque no se dedique a ello, sepa qué está haciendo el resto de equipos.
por ejemplo, si tú eres comercial, aunque seas comercial, tienes que saber lo que estás vendiendo. Si tú eres de producción, tienes que saber para quién estás produciendo y por qué estás produciendo lo que estás produciendo. No solo pensar, no, es que ellos son tal. No, es el pensar en el conjunto. Y eso un poco lo forman mucho las células, porque, como decía, al final estamos cogiendo gente de diferentes departamentos, juntándolos en torno a un objetivo en concreto, que puede ser el que interese a la empresa en ese concreto. Pues mira, mejorar esta línea de servicio, esta línea de negocio para yo que sé, producir más o tal. Pues mira, ¿qué necesito? Necesito un comercial, necesito uno de administración, necesito uno de recursos humanos, los juntas y a partir, evidentemente, esto tiene su proceso, ¿eh? Pero te permite luego el fomentar mucho y en la rapidez eliminando esa burocracia interna de permisos, de papeleos, um, y el tener que ir pues, de la persona X, que luego tiene que hablar con la persona Y, que a su vez le tiene que dar o aprobar la persona Z, y luego tenemos que hablar para tomar una decisión y una reunión y no sé qué. Y al final, a lo mejor, mirándolo fríamente, si tú miras luego el lead time completo de la faena, dices, joder, son 5 horas de tiempo de máquina como tal, pero hemos tardado una semana. ¿Por qué? Pues todos esos tiempos muertos. Claro, y que Y un es poco mucha centrándonos hacia comunicación. ello. Sí. Correcto. Ujú. Y mucha paciencia y mucha psicología también, evidentemente. Porque no es fácil el crear equipos nuevos, que se lleven bien, o sea, lleva su proceso. Muy bien. Perfecto. Pues yo he llegado a este punto, si quisiera también abrir el turno de preguntas para las personas que están conectadas, para que puedan aprovechar Uh también -huh. si tienen alguna pregunta que hacerle a Jordi, que creo que puede ser una buena oportunidad. Y a mí sí que me gustaría hacerte una, ¿no? Y es, después de toda tu experiencia y ese recorrido, ¿no? Que has hecho entre lo teórico y lo práctico, sobre todo preguntarte qué recomendación le harías a alguien pues, que esté en estos momentos interesado o interesada en aprender sobre QRM, ¿no? ¿Por dónde le recomendarías que empezase? A ver, lo primero que yo haría es, primeramente, evidentemente, formarme de ello. Si me interesa y veo que tiene posibilidades, pero lo primero que tienes que hacer es una primera toma de contacto. Ver si realmente pues, te va a ser... Eso que te están explicando puede ser útil o no. Pues mirar en internet, libros, etcétera. Pero eso al final no deja de ser también teoría pura que a lo mejor dices, hostia, pues a lo mejor me adapta tanto. Sin embargo, lo que nosotros sí que valoramos y eso sí que yo lo vi más, porque sí, yo sí que, por ejemplo, sí que tenía más formación y había visto más cosas a través de formaciones, pero luego, el trabajando diariamente, por ejemplo, con QRM Institute, que son patrocinados un poco los expertos en España en QRM, pues ves un gran cambio, porque lo que tú a lo mejor pensabas que a lo mejor era más fijo o que no, es que la teoría te dice esto, ellos te dicen no, es que a lo mejor no están así como tú piensas y te simplifican todo ello. Y eso, pues evidentemente, es mucho más práctico. Entonces, si queréis que realmente sea práctico y aprender de ello, y precisamente eso, recomiendo valorar primero hasta qué nivel necesitas saberlo, porque formaciones hay miles, grados de experiencia hay miles, pero no todo el mundo necesita, por ejemplo, sacarse un máster en ello, o a lo mejor es hacerse un QRM Silver, o a lo mejor un bronce ya vale. Pero Ujú. sigue esa primera toma de contacto y después, a partir de aquí, empezar a ir profundizando poco a poco y sobre todo si te vas viendo que sea útil. Ujú. Lo que sí, como manera de trabajar, o sea, yo un poco lo que he visto ahora como decías, de que he ido aprendiendo, qué recomendaciones, que para mí QRM es más una filosofía de trabajar que no una metodología de trabajar. ¿Por qué? Porque al final, un poco lo que se basa en mucho QRM es en las personas. Y eso al final es mucho, pues, no es tanto el no, tienes que hacer el boli, tiene que ser rojo, sino, pues, mira, tiene que ser un boli. ¿Cómo? ¿Lo hacemos? Ah, pensemos. Veamos aquí, no sé cuánto. Entonces, hay muchas formas, ya digo, hay muchas formas adaptadas a todos los niveles y titulaciones y el objetivo es muy claro, o sea, intentar ampliar visión, sobre todo si te dedicas a mejora continua o te quieres especializar en mejora continua, mi recomendación directa es fórmate también en QRM, o sea, no hagas solo Lean o no hagas solo Kaizen o solo una parte de Lean, no, o Lean Kata, cuanto más mejor. O sea, al final es información, es formación y son cosas que irás aplicando y te harán ser mejor profesional, llegar mejor y poco a poco teniendo esa amplitud de visión que te permitirá Ujú. después llegar a un momento en que tendrás el criterio de decir, vale, pues me interesa esto de aquí, esto de allí y lo junto y a ver qué sale. Hostia, que no me va bien esto así, pues tiro un poco para atrás para luego volver y crearte tú también tu propia ideología que te vaya muy bien adaptada a la empresa. Y eso, QRM, pues sí que te da esa personalización exclusiva o más directa hacia lo que quieres conseguir realmente. Ujú. Correcto, muy bien.
Esteve, que no puede hablar, nos explica Sí, en el chat. ¿No? Sí, habéis tenido que cambiar el layout de la fábrica para poder sí. trabajar con las células Bueno, de producción. sí y no. Y explico el porqué. Nosotros tenemos un problema que es el espacio. ¿Por qué? Porque estamos en un polígono industrial, pero todas las naves de alrededor ya están ocupadas, no tenemos más espacio para crecer. Entonces, claro, llega un momento en que al final la capacidad dice hasta aquí, ya puedes mejorar lo que tú quieras, que la capacidad es esta. Tuvimos suerte de pudimos ampliar una nave más, a partir de ahí se hicieron cambios, pero no se podían cambiar algunas máquinas también por la propia, cómo está construida la nave. Y eso nos limitó muchísimo, eso sí que es cierto. No es lo mejor, o sea, evidentemente, aquí me dices, no, que tengo que montar una empresa nueva, hostia, hazte un layout muy bueno, pero si eres una fábrica y demás, pues evidentemente cambiar el layout es muy, muy caro. Quitar una máquina, crear los cimientos para montar otra, es que es muy caro. Entonces, a veces la ventaja del QRM es eso, intenta pensar cosas que no sean tan concretas de la máquina o tan de tal, busca otro camino. Lo que sí que hicimos nosotros, por ejemplo, fue cambiar las rutas de las faenas. No podemos cambiar las máquinas, pero podemos cambiar las rutas. Podíamos crear parkings de piezas en curso, y fue un poco lo que hicimos. Intentar sin cambiar el layout, intentar buscar la manera de mejorar todos esos puntos donde realmente veíamos que había ineficiencias, como por ejemplo pues, el encontrar piezas. Algunos de los grandes problemas que había era, hostia, ha acabado el menganito esta faena, pero no sabemos dónde la ha dejado, y ahora, hostia, búscala, porque en teoría tiene que estar aquí asignado, pero no está. Entonces, ¿qué hicimos? Pues delante de cada sección como tal, porque sí, eso sí que lo tenemos por secciones, es decir, las fresas están en una zona de fresas, tornos están con tornos, rectificadores con rectificadores, entonces en cada esas secciones decimos, vale, creamos un parking de trabajos en curso y en estos parkings solo pueden estar los trabajos en curso, cambiando y fomentando mucho que los trabajadores, por ejemplo, cuando acaban una faena, tienen que dejar en la siguiente zona. Lo que al principio veían como, hostia, qué pereza, ya tengo que moverlo, pero tú no. Claro, al principio eran todo quejas, pero cuando veían que ellos también, cuando iban a buscar la pieza, ya la tenían allí, evidentemente, a todo el mundo le interesaba mantener ese sistema porque todo el mundo se había beneficiado. Todos sabían muy bien dónde estaba todo, no había que buscar nada, mejora Muy bien. muchísimo las pérdidas de tiempo en ese aspecto. Entonces, por Ujú. eso digo, cambiar el layout, ojalá se pudiera, pero depende de qué empresas sean, es imposible. Entonces, es mucho más práctico modificar, pero alternativas hay muchas. O sea, es Ujú. que hay muchas alternativas siempre. Belén también quiere hacernos una pregunta. Gracias, Esteve. Hola, Hola, ¿qué Hola, tal? buena. nosotros somos, ¿cómo va? Belén es mi nombre. Nosotros somos de Encantado. Argentina, Grupo Comat es la empresa. Nosotros lo seguimos por LinkedIn, ATM Comas, es una empresa Ujú. muy similar a la nuestra, un poco más grande, de un poco más años. Nosotros somos 35 personas, y también tenemos trabajos muy particulares, muy a pedido, muy dependiendo del cliente, de la necesidad. Y mi Ujú. pregunta apunta a cómo hiciste o cómo hacen para conformar los equipos de trabajo, cuáles son los objetivos, porque es tan variable el trabajo que nosotros Sí, no podemos conformarlos por proyectos, porque nuestros trabajos tardan 5 horas, como vos mencionaste, 10 horas, y tardamos 40 días en entregarlos. Entonces, digamos, porque tienen muchos procesos, se cortan mucho y ujú. están en una máquina 5 minutos, 10 minutos, en la otra máquina están 1 hora y media, y entre una máquina y otra tengo 15 días a lo mejor, por carga de Sí, sí, sí. máquinas y disponibilidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los equipos que has formado? Realmente nos interesa mucho somos varios que estamos escuchando, solo que yo estoy, digamos, con la cámara. Nos interesa mucho la metodología o la filosofía de trabajo, como vos mencionás, Pues y mira, es realmente muy estamos buena muy pregunta. interesados. Es muy buena pregunta porque fue uno de los grandes problemas que tuvimos realmente y discusiones tanto en empresa como con QRM Institute al principio de todo. Por lo que decía de la práctica y la teoría. Evidentemente, o sea, la teoría te dice, busca un objetivo clave y a partir de aquí forma el equipo. ¿Qué pasa? Que como bien dices, no siempre se puede hacer así. En oficinas, por ejemplo, pudimos medio hacerlo y lo hemos hecho, pero en taller era imposible por lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de la faena, pues teníamos una seguridad de procesos, sobre todo. Esta ahora te viene aquí, hasta aquí. ¿Qué objetivo si te estoy haciendo 50 faenas diferentes? No puedo juntarte en equipos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue el adaptarlo. Dijimos, vale, ¿qué nos interesa de un sitio y de otro? Vale, pues de QRM nos interesa la formación de equipos, por ejemplo, que sí que centra mucho en la persona, el empoderamiento de los trabajadores, el que tengan poder en toma de decisiones
y que el liderazgo de los encargados o responsables, entre los que yo me incluyo, pues que en vez de que sea más de jefe directo, sea más de servicio. Es decir, como equipo tú acompañas, explicas a la gente y a partir de aquí es ¿qué puedo hacer yo para que vosotros seáis más rápidos o para que seáis mejores? Tú con tu criterio luego dices, vale, esto puedo hacerlo, esto se están pasando un poco con lo que están pidiendo. Pero nosotros, por ejemplo, en producción no lo llamamos células porque no se pueden llamar células porque no es lo que aplica la teoría pura, pero los llamamos GAP, que es Grupo Autónomo de Producción. Lo que hicimos fue juntarlos por gremios. Torneros, trabajáis como equipo. Fresadores, trabajáis como equipo. Montadores, soldadores, tal, trabajáis como equipo. Y lo hicimos por gremios. ¿Por qué? Porque al final las faenas, por mucha variabilidad que haya, siempre van a los mismos sitios. Siempre. Simplemente hay que ser más rápido en esos sitios. Entonces, si lo que hacemos es, antes los operarios, por ejemplo, en la empresa, el encargado iba uno por uno a darles la faena que tenían que hacer. ¿Qué pasa? Que eso al final, los encargados, todo su tiempo se te va ahí. No aportas valor ahí. Simplemente estás repartiendo fichas, estás repartiendo trabajos. Un buen encargado lo que tiene que hacer es pensar mejoras para ser más eficiente. Evidentemente, sin olvidar el día a día, pero eso, el día a día no aporta el valor. El día a día paga las nóminas, pero lo que aporta valor y las que pagará el futuro son lo demás. Entonces, juntando los equipos, y te pongo otro ejemplo, desde 2019 todos están en equipo, todos, excepto un grupo, que es el más conflictivo de todos porque los trabajadores entre ellos, pues hay envidias, hay egos, chocan entre ellos, este menganito hace no sé qué, hace no sé cuánto, y eso es un gran problema realmente, porque al final el equipo se tiene que autogestionar. En ese, por ejemplo, sí que el control de ese grupo no lo tiene el equipo, lo tengo yo. Yo o el encargado o el responsable o el jefe de taller en función de lo que hay. Lo que sí que hablamos con cada equipo, porque al final es explicarles cómo van a trabajar. Lo que decía, cada equipo, ahora mismo, todas las faenas que yo pongo, o que ponemos en producción, se van a cada sección. Cuando un operario cualquiera de que una sección acaba la primera faena, deja esa ficha en curso para que nosotros hacemos un poco de polka o miramos que está todo bien y lo mueves a la siguiente zona. Pero hay unas bandejas con unas mesas donde cada faena está ordenada de la manera que a nosotros nos interesa y que todos los operarios tienen que coger la que toque, independiente de la que sea. Al principio es hacer mucho de policía, porque para que, no, es que esta me gusta más, cojo esta, tú coges esa. No, hay que ser justo pero firme y no permitir estas cosas porque si no luego siempre van a buscar el escaqueo. Pero una vez entras en la dinámica, vas viendo las ventajas, los trabajadores, claro, ya no tengo el jefe todo el rato en la oreja soplándome en la nuca, sino que esto, pues, me dice, yo explico, y es una cosa que hago mucho con los trabajadores, yo explico el qué y el qué, y ellos me tienen que decir el cómo hacerlo. Yo no les doy las soluciones, quiero que me las den ellos, porque al final, el que está en máquina no soy yo, son ellos. Yo puedo saber la teoría y no, y es que yo, mira, sé que esto tiene que dar X revoluciones, no sé cuánto, porque soy ingeniero y tal. Sí, pero yo no te llevo un torno, te lo va a llevar el Además, operario. Además, si me permite, Jordi, claro, se ha generado también una dinámica. Esto, como bien dice Jordi al principio, pues era un poco de, bueno, a ver si cojo esta en lugar Sí. de la otra que me gusta más. Pero a medida que se han ido definiendo políticas de trabajo y se han establecido pues unas rutinas que ya se han asimilado, también lo que se ha generado dentro de estos equipos ha sido pues una formación entre las distintas personas, mucho soporte que hay entre un trabajador que es experto en un tipo de trabajo y que ayuda a otro que no lo es tanto a evolucionar y a poder hacer esos trabajos también. Estas dinámicas han aparecido y la verdad los equipos están creciendo de manera muy interesante, o sea, y simplemente porque ellos se van dando soporte. Eso también ha sido una cosa que me gustaría destacar porque para mí creo que tiene mucho valor. Sí, sí, y Bueno, también es cierto, o sea, no todo el mundo son igual. Evidentemente, hay algunos que hemos tenido un poco que obligar a que den. Pero una de las cosas sencillas para poder conseguir esta implicación es al final que nosotros los evaluamos como equipo. A mí me da igual que tú seas un superestrella si tu compañero no lo es. Evidentemente, unos mínimos, ¿eh? Pero a lo que me refiero es un poco el obligar a que entre ellos también se vayan ayudando, porque cuando vayamos a pedir explicaciones por lo que sea o tal, iremos a por todo el grupo. Me va a dar igual, es que yo no lo he hecho, ya, pero tú también estás, para las buenas y para las malas, el grupo es primoriza respecto al individuo. Entonces, así, poco a poco, ibas creando estas dinámicas. Evidentemente, yo digo, a prueba y error, y pruebas una cosa, no funciona, por eso digo mucho, y es muy bueno el probar. Primero haces un grupo, el más vale. fácil, siempre.
Es lo más Hay, importante, más hay, fácil para llevarte el éxito, ¿eh? Y a partir de Ah, aquí vas muchas creciendo. gracias. Muy claro. Muchas gracias, hay, hay, muy claro. hay otra pregunta que si podemos responder brevemente de Beatriz, que tiene una Ah, pregunta. Si brevemente podemos darle respuesta. Sí, sí, Beatriz, por favor. No, si quieres puedes escribirla en el chat. Sí, que estaba silenciada. Ah, ahora sí. Perdona, buenas tardes. Yo la pregunta que tenía era, en base a lo que tú comentabas, que las células las habéis hecho por secciones, ujú. torneros o fresa o lo que sea. La pregunta es, si tienes varios tornos, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y tú vas poniendo ahí el trabajo en esa célula que le vayan haciendo, ¿cómo les Ujú. llega a ellos? ¿Cuál es la prioridad? Si hay tratamientos posteriores, las urgencias del cliente, toda esa info, ¿cómo la reportáis? Para que ellos la tengan. Sí, sí. Nosotros hacemos por fases. A nivel de prioridades utilizamos FOFI, que no es FIFO. Es decir, la primera que tiene que salir es la primera que tiene que entrar. Nos da igual el orden de entrada. Nosotros basamos en la urgencia para entrega. Eso marca las prioridades que ellos tienen que ir cogiendo. Cada día, cada mañana, yo o mi compañero nos reunimos con cada equipo y hablamos del estado, de las faenas que hay, si tienen planificación, si tienen que tener algo en concreto. Igualmente también intentamos siempre que esté toda la información posible en las fichas de las órdenes de trabajo, ya sea plano, información, lo que sea. Y para lo más intentar lo que sea siempre lo más sencillo de interpretar. Evidentemente hay faenas en las que vas a una persona en concreto. Entonces, estas faenas en concreto sí que las seguimos nosotros. Nosotros, por ejemplo, una de las políticas que utilizamos es que las faenas normales, las que están en las bandejas, todo el mundo las tiene que ir cogiendo. Pero las urgencias, por ejemplo, nosotros las asignamos a personas en concretas. Las vamos moviendo a las personas que nos interesen. Intentamos siempre que haya un equilibrio. Para el tema de formación o asegurarnos que el equipo va a ritmo o lo que decías de, de formaciones y demás, nosotros digamos un ILUO, que es a partir de ahí vale, ¿qué consideramos que tiene que saber hacer esta sección? X operaciones, X cosas, vale. Por nombre de personas, ¿a qué nivel está cada uno de ellos? Entonces, a las personas que vamos viendo que están más bajas, intentamos hacer que vayan subiendo para intentar mantener ese nivel de que todos más o menos puedan hacerlo todo. En nuestro caso también, no todo el mundo, no todos los operarios llevan todo, pero sí que utilizamos una política de como mínimo 3 tienen que saber utilizar casi cualquier máquina. De tal manera que siempre ve así con 3, siempre podemos cubrir o alguna urgencia porque un trabajador no pueda quedarse o lo que sea, o tengo un improviso, vacaciones, bajas. Entonces, siempre vas intentando que siempre esté un poco equilibrado el conocimiento de todos. Ujú. Y Muy esto bien. lo aplicamos tanto en taller como en oficinas. Y bastante bien, la verdad. Claro, Muy otra pregunta bien. también al hilo de esto, perdón, es muy cortita, ya lo dejo. Perfecto. El tema de las secciones está claro, pero a nivel de recursos de administración, no sé cuánta gente sois vosotros, pero nosotros somos 25 personas. En administración, Mm. la persona que recibe esto es una sola persona. Esta persona que está en las dos células, digamos, o en Pero las que haya, están todas. cuando dices de administración, ¿a qué te refieres? Si llega un pedido a abrir la documentación que baje a producción, todo esto, ¿una sola persona está en todas las células o Sí. cómo lo Mira, hacéis? una de las cosas que hacemos, por ejemplo, todo el departamento comercial, todas las faenas las deja siempre en una bandeja a producción. Toda faena pasa por mí o mi compañero primero, todos. De tal manera que nosotros clasificamos y vemos y preparamos una hoja de ruta o lo que sea de cada una de ellas y las ponemos en marcha. Eh, Evidentemente es faena, pero claro, también depende del tipo de variabilidad que vais entrando. Yo, por ejemplo, sí que lo tengo, nosotros, por ejemplo, sí que mi compañero y yo entramos a diferentes horas para tener diferentes márgenes y así, pues uno a lo mejor durante 3 horas pues se puede dedicar solo a centrarse en esto y abre X faenas, porque al final también una de las cosas que tenemos es que lo que nos limita realmente es la capacidad de las faenas, es decir, ¿de qué me sirve yo ahora pegar un espiridón y abrir 20 faenas o poner en producción 20 faenas yendo aquí con el agua al cuello si luego sé que en producción no las van a coger? Porque Ya. ya tienen asignadas otras faenas que son más urgentes o lo que sea. Entonces, como pasa por nosotros, somos responsables, sabemos exactamente y nosotros vamos regulando las cargas de trabajo. También una de las cosas que hacemos es que, por ejemplo, cada grupo es autónomo, excepto si están saturados. Si están saturados, yo cojo el control de la sección y les vamos marcando las prioridades para poder jugar con estos cuellos de botella. Porque al final, por mucho que haya compañerismo, se vayan viendo, porque en el taller, por ejemplo, somos 35, creo, sí que van viendo, no tiene una visión global de todo. Entonces, lo que sí que intentamos trabajar muchísimo es
si corremos, que sea para algo. Si no, caminamos. ¿Por qué? Sentido, Porque sí, ¿de está qué claro. sirve avanzar una cosa mucho si luego lo vamos a parar más adelante? Si yo ya sé que voy a parar eso más adelante porque mi cuello de botella está en otra sección, pues ya voy controlando para pasar ese cuello de botella a otro sitio que me interese o ir moviendo otro tipo de faenas, aunque no respete este FOFI, para poder avanzar algunas cosas sin que me perjudique de otras. Entonces, ya digo, es complicado. Cada empresa es un mundo. Hay que ir descubriendo también la metodología de trabajar que vaya bien a cada uno. No hay una Sí, fórmula única del éxito. aplicar cada uno lo que pueda, está claro. Muchas gracias. Correcto. Nada, Eh, un placer. Roberto también nos hizo una pregunta, pero se nos ha tirado el tiempo encima. Además, las preguntas han sido muy interesantes, ¿vale? Si os parece, Cristian, ¿te parece bien? Lo dejamos aquí, hacemos una breve explicación Sí, bueno, sí, porque sabría mal, Robert, para la consulta, Roberto, sobre todo Sí, Jordi, si pudieses contestamos esta, sí, contestar sin ningún problema. Sí, exacto, vale. lo más Sí, sí, nada más faltaría. expeditivo posible, sí, por supuesto. Es que el último entiendo, ¿no? ¿Cómo trabaja los cambios del mismo? Piden curso. Sí, tal como lo describes un poco, Roberto. O sea, al final, una de las cosas que intentamos es eso, es fomentar mucho la comunicación. Todos tenemos teléfono, eso sí, o sea, operarios no, pero cargos intermedios comerciales sí que tenemos teléfono de empresa y entonces cada cambio que haya es primordial pues que nos lo notifiquen. Pero una de las cosas que intentamos explicar a la gente es que, joder, somos una empresa pequeña, somos una pyme, no hagamos no tengamos lo malo que tiene una empresa grande en una pyme. O sea, si somos pocos, la agilidad o el hablar con el compañero o tal es muy cercano, estamos muy cerca todos al final. No es como no sé, una fábrica de 1000 trabajadores donde evidentemente no conoce a todo el mundo, tal, no. Entonces, todos los cambios los generamos un poco así. Trabajamos con las fichas de trabajo, que evidentemente es por escrito. De hecho, estamos intentando informatizar todo esto, o sea, es decir, aún vamos bastante con papel, o sea, con lo que eso dificulta el intercambio de información y nos penaliza. Pero una vez, por ejemplo, el cliente se pone en contacto con el comercial, siempre, tal como se pone en contacto, el comercial llama a uno de nosotros o lo que sea, o hace una reunión a pie de máquina, o a pie de no hace falta hacer una reunión formal, o sea, 5 minutos, explicamos los cambios y entonces, pues, un poco dividimos. El comercial se dedica un poco, cambia el texto no alterado otra vez y nosotros, pues, tenemos que modificar la hoja de ruta o tener notas en consideración, pues las apuntamos, nos dejamos notas, posits, lo que haga falta para tener en cuenta siempre este cambio. Muy bien. No sé Muy bien, muy bien. si respondí a la pregunta. Sí, Perfecto. exacto. Lo clave es eso, informalmente es mucho más fácil que formal. Igual sea en la cafetera, que sea en un momento en el pasillo que coincides y te cruzas con alguien, pues si tienes que decirle algo, es el momento. Intentar siempre, Yo, la ventaja de ese enfoque a tiempo es que al final el enfoque a tiempo lo aplicas a todo en tu día a día. Es hostia, ¿por qué me da palo hablar con este o tengo que enviar un email, no sé qué? No, lo haces en un momento, coges el teléfono, le llamas y a lo mejor lo que son 5 minutos, antes era, le envío un email, el otro lo lee al cabo de 2 días, no sé. Es muy poco práctico. Yo, Y yo, yo, yo coincido con lo de informalmente, pero, y esto también lo hacéis, que lo has dicho, documentadamente. O sea, el comercial yo cambia el también, sí, texto, vosotros evidentemente, cambiáis la evidentemente, ruta, ¿vale? O sea, no hay una evidentemente. formalidad de sentarnos a escribir un correo, pero sí que No, 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 después se pero cambia la información de manera que sea, o sea, está formalizada. O sea, que esto ujú. es importante. Perfecto. Muchísimas gracias. Os comentamos, ¿vale? Cristian, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que estamos fuera de tiempo, así que vamos a ser lo más breves posible. Como decíamos, este webinar se recoge en el marco del lanzamiento, ¿no?, que hace entre la UOC y QRM Institute, un poco para coger ese guante que lanzaba Jordi, ¿no?, de que la teoría no se quede solo en teoría y que sirva realmente para la práctica. Y yo creo que en esta unión que hace, por un lado, la universidad, que tradicionalmente, ¿no?, la academia quizás tiene esa parte más de teoría, al juntarse con QRM Institute, que es quien está en campo, yo creo que conseguimos ese equilibrio, ¿no? Y conseguimos, a través de este nuevo programa de curso de mejora continua en entornos cambiantes, conseguimos realmente dar un enfoque práctico a esa teoría que, por desgracia, pues a veces está alejada de lo que es la universidad. Y bueno, en el enlace que os comparto en el chat tenéis, por si alguien puede estar interesado o interesada, más información sobre este programa, en el que lanzamos ahora el 18 de octubre su primera edición.
Y este programa, que finaliza pues, en el mes de marzo de 2024, es un curso de 2 asignaturas, un total de 10 semanas para cada una de ellas, en la que hacemos un repaso por todo lo que hemos estado comentando en este webinar, ¿no? En una primera asignatura más orientada a los conceptos de mejora continua, en los que hablamos pues, de esa parte más tradicional, Lean Manufacturing, Kaizen, etcétera, y que acabamos, ¿no?, finalizando por esa parte más de QRM para conseguir esa agilidad en la organización, ¿no? Ese mix que creemos que es absolutamente necesario para hacer frente al día a día. Creemos que es una formación muy interesante porque, por un lado, no solo brinda esa experiencia que viene de la mano de QRM Institute para afrontar desde una parte más práctica el día a día, sino que también facilita lo que es también el certificado y el diploma de una universidad, ¿no? Que esto a nivel también curricular creemos que ofrece pues, una ventaja que puede ser muy interesante de cara a las personas que puedan ver atractiva esta formación. Y también destacar, ¿no?, que al realizar esta formación, más allá del propio diploma de la universidad, pues también se obtiene el certificado oficial de QRM Bronce, que ya pues, se obtiene directamente al finalizar este curso. Creemos que es muy interesante y hacemos el llamamiento para que tengáis en cuenta que las matrículas finalizan el 17 de octubre, que además se puede, si venís de la mano de QRM Institute, se puede obtener un descuento para formalizar esa matrícula. Y os animamos a que, bueno, que por lo menos visitéis la página web, que veáis si el programa os interesa y que bueno, lo veáis como una oportunidad para implementar todos estos conocimientos en el día a día de vuestra empresa, ¿no? Y con esto no quisiera entretenerme más, así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Un placer haber participado también en esta sesión, espero que haya sido de vuestro interés. Y nada, Xavi, no sé si también quieres decir algo más. Sí, agradecer a todos los asistentes el hecho de dedicar su tiempo pues a escuchar cosas sobre mejora y sobre QRM y a los que habéis preguntado por esa inquietud, por ese interés y espero que a todos os haya gustado y os haya aportado esta rato que habéis estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Perfecto. Si me Pues, permite una última aportación, sí, pues sobre sí, todo perdón. más que más para los asistentes, sobre todo que estén más interesados, porque sinceramente no sabía que aquí también en este curso se ofrecía el bronce, el QRM bronce, pero la verdad, mira, aprovechando eso, la verdad es que el QRM bronce, o sea, no es difícil, pero sí que te sienta unas bases para poder ya pues saber decidir si realmente te interesa o le ves la utilidad o no. Porque es que luego te interesa más, pues sacarte el silver y pues si ya es un auténtico crack, el oro, pero que, por ejemplo, es una buena iniciativa, lo que hablábamos antes, de cómo empezar con QRM, pues el bronce, por ejemplo, que te lo están poniendo aquí a huevo, es muy buena oportunidad, la verdad. Gracias, Jordi. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas y nada, hasta la vista. Espero que nos veamos en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Un Merci. saludo. Gracias, Gracias. hasta luego.